Muy buenas tardes. En este momento voy a explicar todo el proceso del proyecto de esterilización. Primeramente les voy a hablar de cómo funciona el proceso que nosotros y posteriormente voy a explicarles el programa que hemos utilizado para controlar todo este proceso. En el proceso podemos encontrar principalmente un autoclave, un tanque de agua, dos bombas que son M1, M bomba 2 y bomba 1. Ya, voy a comenzar el proceso. Para que el proceso comience, estas dos indicadores que son entradas digitales, las dos deben estar cerradas y que esto me activa una señal. Cuando el autoclave está cerrado, recién puedo abrir la marcha. También hay otra condición para que el circuito comience. Es que también que la temperatura internamente, acá contamos con dos sensores, uno que me mide presión y la otra me mide temperatura. Las dos deben marcar una temperatura inferiores a 20 grados centígrados y también 20 de presión menores. Ya, el proceso comienza cuando la válvula Y1 es activada. Posteriormente, cuando la válvula Y1 es activada, ¿verdad? Activa a la bomba 2. La bomba 2 deja el paso del agua. Esta agua es agua tratada caliente que ingresa por esa tubería, ingresa a ese punto y también llega acá. Por los medios de los conductos comienza a llenar. Internamente en el autoclave tenemos dos sensores de nivel. Uno que me indique el nivel más bajo y el otro me indique el nivel más alto. Ya. Cuando el sensor del nivel más alto es activado, es inmediatamente apaga la bomba 2 para que el agua ya no ingrese más. Cuando la bomba 2 es apagada, pasa un determinado tiempo y cierra la entrada de agua Y1. Cuando la válvula Y1 es cerrada, activa la válvula B1 que permite el paso del agua. Y cuando la válvula B1 esté abierta, recién activa la bomba B1. Esta bomba B1 tiene la función de hacer recircular agua por medio de sus conductos, hacer que todo el autoclave se comience a llenar de agua. En este proceso, el control P y D de la presión está completamente abierto, desactivado, permitiendo que todo el oxígeno que tiene el autoclave sea expulsado de él por la entrada. En ese momento, el proceso, cuando está subiendo la temperatura, activa la entrada a vapor, que es un control PID. Y el circuito, el sistema comienza una etapa de recalentamiento. Esa etapa, cuando llega a los 100 grados, activa el control PI de la presión, haciendo que se cierre y se baje determinada la presión que encuentra y a la temperatura. En ese proceso la temperatura se eleva hasta que llegue la presión a 100 de presión y a 120 grados centígrados la temperatura. Cuando llega a esa etapa, se comienza a estabilizar el sistema y comienza una etapa de esterilización que nosotros hemos tomado como un determinado tiempo de 4 horas, que en la vida real y en la industria también son más o menos relacionados a 4 horas. Cuando ese tiempo de 4 horas termina, 4 horas del proceso de esterilización, apaga la entrada de vapor y comienza la etapa de enfriamiento y activa la entrada de agua fría. La entrada de agua fría ingresa por esas tuberías y entra ese serpentín de agua y comienza a recircular acá internamente y sale, haciendo que todo el agua que está acá se comience a enfriar. Y como la bomba B1 está prendida, el recirculamiento de agua caliente o tibia sigue dentro del autoclave. Y en el autoclave tenemos los envases de vidrio o los envases de metal. Sí, sigue. Cuando la temperatura está bajando, desactiva el control PI de la temperatura. Cuando el control PI de la temperatura está desactivado, activa la entrada de aire comprimido porque la temperatura tampoco no puede bajar bruscamente. Eso afectaría los envases que tenemos internamente. Cuando está activado el aire comprimido y esto está manteniendo una determinada presión y está bajándose la temperatura interna del agua. Cuando todo ese proceso ya termina a una cierta temperatura y una presión, la entrada, nosotros hemos puesto 30 grados,
Cuando el agua internamente llega a 30 grados y el compresor es a 30 grados, la entrada de agua fría es apagada. Y como la presión internamente es alta, todavía se mantiene una presión alta y el aire comprimido sigue interno, hace que se acciona la salida del agua, permitiendo que todo el agua que tenemos acá sea expulsada. Como pueden ver, esa es la salida del agua. Y esta agua no es botada hacia el desagüe, sino es reenviada al tanque para que se pueda reutilizar. Ya, cuando el agua es botada por efecto de la presión, en ese momento se apaga la entrada de aire comprimido. Cuando la presión la temperatura llega a 30 grados y la presión comienza a bajar, en ese momento se apaga el control del lazo de la presión, haciendo que todo el aire que tenga acá la presión sea expulsada directamente hacia afuera. Cuando la presión y la temperatura llegan a 30 grados, la temperatura a menos de 30 y la presión también, en ese momento acaba todo el proceso y recién se puede abrir la autoclave. Ahí sería todo el proceso.